Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a Jueces y Juezas en Línea, la iniciativa del Poder Judicial que busca establecer un nexo directo entre la comunidad y la judicatura para intentar resolver algunas dudas que tenga evidentemente la comunidad respecto a temáticas que se relacionan con el ejercicio del trabajo del Poder Judicial. En esta oportunidad nos acompaña la magistrada Antonella Farfarello Galetti. Ella es la jueza del segundo juzgado civil de Talcahuano, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, magistrada, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes a todos los televidentes. Sí, bueno, mi nombre es Cristian Ángel, yo soy periodista de la jurisdicción de Copiapó, y en esta oportunidad el tema que abordaremos en Jueces y Juezas en Línea es arriendos, embargos, juicios ejecutivos y otros conflictos de la materia civil generados en tiempos de pandemia. Ustedes saben que en estas circunstancias de la pandemia que estamos enfrentando básicamente desde marzo de este año, ha habido una serie de inconvenientes, mucha gente ha perdido su trabajo, también hay diversos conflictos que se generan por el tema de los arriendos. Magistrada, yo quería preguntarle un poco cómo ha sido el trabajo de la materia civil en los últimos meses, considerando esta circunstancia tan especial que es la pandemia en la que estamos viviendo lamentablemente. Bueno, en un comienzo, como para todo el mundo, fue difícil organizarse, dado que no podíamos ir al tribunal, pero posteriormente ya con la implementación de la plataforma Zoom, fuimos organizándonos, ¿no es cierto?, y con las instrucciones de la Corte Suprema para poder realizar las audiencias a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, fue bastante fácil hacerlo. Por ejemplo, nosotros durante todos estos meses hemos estado haciendo audiencias en materia de insolvencia, audiencias en materias de interdicción, por ejemplo, que hay muchas, que la gente lo necesita, ¿no es cierto? Por de pronto que una persona sea declarada prontamente en interdicción para poder ya sea cobrar pensiones, poder, ¿no es cierto?, hacer trámites en representación de esa persona que no tiene capacidad. Hemos seguido adelante con los juicios ejecutivos, también estamos realizando audiencias de arrendamiento, pero solo hasta la etapa de conciliación, nombramientos de árbitro, de perito, etcétera. Distintos tipos de audiencia, pero solamente hasta la etapa de conciliación, dado que por ley nosotros tuvimos que suspender el término probatorio. Esto es un periodo que tienen las partes para poder rendir sus medios de prueba en orden a acreditar lo que ellos, ¿no es cierto?, quieren probar frente al tribunal, ya sea la rendición de los testigos, que la otra parte vaya a declarar. Eso no se ha podido hacer porque está suspendido por ley. Pero en todo lo demás hemos avanzado. Sí. Magistrada, un caso tipo, una persona que lo hemos visto incluso a través de los medios de comunicación, de los matinales se ve mucho, una persona que, por ejemplo, ha arrendado una vivienda, pero que después ha dejado de pagar, y posteriormente el dueño de esa vivienda quiere que esa persona que en un principio pagaba el arriendo y ahora ya no lo hace, quiere que salga de su propiedad, pero esa persona no quiere hacerlo, entonces se genera un conflicto. ¿Cómo lo puede hacer, magistrada? Claro, lamentablemente ese conflicto que usted acaba de describir ocurre muy a menudo. Y lo que nosotros estamos haciendo es iniciar el procedimiento como corresponde, que se notifique a la persona demandada, ¿no es cierto? Y lo citamos a una audiencia al tribunal a través de la plataforma Zoom, ¿no? Para efectos de que pueda hacerse la reconvención de pago, en el caso de la segunda reconvención de pago, en el caso que se estén cobrando prestaciones adeudadas, y a la vez, en ese mismo momento le estamos dando la palabra para que conteste, si es que quiere hacerlo a través de la plataforma Zoom, y lo más importante es plantearle bases para que puedan llegar a conciliación. Debo decir que he tenido suerte, la gente ha aceptado, y me refiero a la parte contraria, la parte demandada lo ha aceptado, ha dicho cuando lo notifican que sí, que está de acuerdo en ir a la audiencia a través de la plataforma, y hemos llegado a conciliación en muchos ¿Qué es casos. la conciliación, magistrada? Disculpe que la interrumpa, pero ¿qué es la conciliación? ¿Cómo se llega La a eso? conciliación es una forma de poner término al juicio,
¿no es cierto? Anticipadamente, sin tener que esperar que las partes rindan prueba, que rindan testigos, que aporten documentos, que citen a la otra parte a que venga a declarar al tribunal. Entonces, se evita todo eso con un acuerdo. El juez le propone a las partes bases de acuerdo, es decir, por ejemplo, le propone, ya, usted tiene una deuda de 500.000 pesos en rentas de arrendamiento que usted no ha podido pagar. Propongo que las pague en cuotas de 50.000 pesos durante tantos meses hasta la extinción de la deuda y usted abandona el inmueble, supongamos, en 30 días. Y la gente lo ha aceptado. Claro, otras no, y no se les puede obligar a ir a audiencia a través de la plataforma Zoom, porque no es un medio que esté establecido en la ley, ¿ya? Pero los que lo han aceptado y hemos podido conversar y hemos podido arreglar la situación, porque se entiende que la gente también está sufriendo, porque muchas veces la gente arrienda sus propias casas para poder obtener un poco de dinero extra y se va a vivir de allegada, ya sea con la mamá, con el papá, etcétera, para poder ahorrar eso, y resulta que finalmente le sale todo mal. No obtiene la renta de arrendamiento que esperaba, vive de allegada, entonces se transforma en un drama familiar bien importante. Entonces lo hemos tratado de solucionar de esa manera. Claro. Magistrada, bueno, Cecilia nos hace una pregunta, nos dice, yo soy arrendataria y necesariamente tengo que hacer algunos arreglos en la vivienda porque tiene problemas de alcantarillado. ¿Ese arreglo lo debo pagar yo o lo debe pagar el dueño? Ese arreglo lo debe pagar, si es de alcantarillado, algo como vital de la casa, no es una cosa Dentro de la superficial, casa. claro, tiene que pagarlo el dueño de la casa. Si se echó a perder el alcantarillado, tiene que pagarlo el dueño de la casa. Porque el dueño de la casa, del inmueble, es el que está obligado a arrendar la cosa en estado de ser útil. Y si tiene problemas de alcantarillado, no va a tener, o no va a servir, o no va a ser útil. Porque ¿cómo va a estar malo el alcantarillado? Claro. No puede ser, ¿no es cierto? Claro, esas son mejoras necesarias que son de cargo del arrendador. ¿Y ese gasto Ahora, lo puede hacer obviamente el que puede arrendatario? hacerlo, lo puede hacer el arrendatario y Claro, también puede pedirle el reembolso al arrendador o imputarlo a lo mejor a las rentas de arrendamiento. claro, Todo se puede hacer conversando, todo arreglo se puede arribar a cualquier arreglo conversando. ya. Andrea nos pregunta, ¿es legal la solicitud de un mes de garantía para arrendar? Sí, generalmente no está en la ley, pero generalmente se exige. Se exige porque en el fondo es como una caución, una garantía, ¿no es cierto? Una seguridad para el arrendador de que cuando se vaya o termine este contrato de arrendamiento, la casa, ¿no es cierto?, va a quedar en las mismas condiciones en que se le entregó. Ahora, lo que sí dice la ley es que no se puede imputar el mes de garantía a una renta de arrendamiento adeudada. Así como, por ejemplo, decir, yo no pago el último mes antes de irme y que se pague con el mes de garantía. Generalmente es lo que se hace, Cristian, Claro, pero no, legalmente no se podría hacer. sí. Cuando son las 15 horas con 10 minutos, nos encontramos con jueces y juezas en línea. En esta oportunidad nos acompaña la magistrada Antonella Farfarello Galetti, quien es jueza titular del segundo juzgado civil de Talcahuano, quien nos está ayudando un poco a responder estas preguntas que se generan en torno a la materia civil en tiempos de pandemia. Dice, a ver, vamos a revisar el archivo. Manuel dice, si cambio en una casa que arriendo, cambio la entrada de una puerta a un portón eléctrico. Entiendo que tenía una puerta que era diferente y instala en un portón eléctrico. Si me voy, ¿puedo llevarme el portón? Esas son mejoras voluptuarias, como de hermoseamiento de la casa, ¿no es cierto? Sí, sí, La claro. verdad es que ese tipo de mejoras eh, generalmente quedan como en beneficio de la propiedad, porque no estaba obligado a hacerlo, ¿me entiendes? No Sí, formaba parte del contrato, cambiar a un portón eléctrico, él lo hizo porque lo quiso hacer, fue voluntario. Entonces debiera quedar como en beneficio de la propiedad. Ahora, como insisto, todo puede ser conversable.
A lo mejor puede llegar a un acuerdo con el dueño de la propiedad y decirle, oye, sabes que me quiero llevar el portón y si tú me dejas la casa tal cual como estaba antes, me la dejas perfecta, sin ningún daño, tal cual como te la entregué, yo creo que no habría ningún inconveniente. Sí. Magistrada, nos pregunta Benjamín, ¿están reguladas por ley las comisiones que cobran los corredores de propiedad a la hora de realizar un negocio? No están reguladas por ley. Se sugiere que cobren un 2% de lo que yo he leído y he visto, un 2% a cada parte, pero eso no está regulado por ley. Hay algunos que cobran el 3, otros que cobran el 1,5, eso es relativo, depende de cada corredor. Claramente. Francisco nos dice, quiero saber la opinión de la magistrada respecto a la urgencia de reformar el procedimiento de arrendamiento para que se agilice la tramitación para sacar un arrendatario moroso. ¿Cuál es su visión respecto de lo que hoy existe como ley? A ver, en tiempos normales, esta ley ya sufrió una modificación en orden a agilizar el procedimiento. En ese sentido, cuando estábamos en tiempos normales, no pandemia, era mucho más rápido, no es un procedimiento lento. Ahora, por supuesto, que se tornó lento por el tema de la pandemia, pero entiendo que hay un proyecto con modificaciones legales en el Congreso que lo que pretende es modificar justamente la ley de arrendamiento y también el Código de Procedimiento Civil en orden a poder agilizar los procesos en casos de contingencias como lo que nos está pasando ahora y poder agilizarlo. Porque precisamente con esta evidencia se vio la necesidad, ¿no es cierto?, de contar con otros mecanismos, con otros medios para poder agilizar y que no pase lo que está pasando, que es mantener a los arrendatarios tiempos tan prolongados en perjuicio de muchos arrendadores que, como dije, viven o dependen de esas sumas de dinero. Pero a lo mejor, bueno, sale el proyecto de ley y se transforma en ley prontamente. No sabría decirlo. Sí, son cosas, bueno, hay un montón de situaciones que estamos empezando a entender y a también, y no solamente en el ámbito legal, digamos, sino que en muchos otros ámbitos de la salud, de la educación, etcétera, que están siendo Sí. modificados claramente por esta pandemia. Tenemos Yo una creo pregunta. ¿Sí? perdona, yo creo que va a tender la modificación legal a incorporar la forma Zoom u otra, digamos, para efectos de poder hacer audiencia. Yo creo que va a ser por ahí va el camino, creo yo. Y no poder, digamos, la parte notificada de una audiencia a través de una plataforma, negarse, ¿entiendes? Y así poder seguir con el procedimiento nomás, si es que está notificada. Es precisamente lo que nos pregunta, o claro, la consulta que hace Cristian Leiva dice, buenas tardes, ¿la modalidad de audiencia por Zoom llegó para quedarse? Bueno, yo creo que sí, yo creo que va a ser objeto de introducción en una modificación legal, y me da la sensación de que ha sido bastante bueno, ha sido bastante productivo, se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de insolvencia, los liquidadores cuando se declaren, a ver, la quiebra que se hablaba antes, ahora se habla de la liquidación, o de insolvencia, los liquidadores tenían que viajar desde distintas partes del país para poder realizar las audiencias. Era realmente fuerte. O sea, Sí. venir no sé, un liquidador que vivía en Temuco tenía que viajar a audiencia a Santiago, un liquidador que vivía en Santiago tenía que viajar a audiencia a Concepción. Y así era un gasto tremendo en traslado y en alojamiento, porque hay muchas audiencias que un día y otra siguiente, entonces implicaba alojamiento. Entonces, esto simplificó y redujo los costos de una manera impresionante. Entonces, yo creo que de todas maneras llegó para quedarse. Así es, la contingencia nos está obligando a adaptarnos a diversas, con las nuevas tecnologías. Magistrada, tenemos Así una es. pregunta de Elizabeth, quien dice, si en el patio de mi casa los vecinos construyen un balcón en el segundo piso mirando hacia mi patio y ven todo lo que uno hace, ¿eso está bien o no? Que hay una normativa en la Ley de Urbanismo y Construcción que tiene que haber o sea, eso depende de cada plan regulador, depende de cada lugar, de cada sector,
Cada Cada comuna municipio. tiene un plan regulador y cada una tiene temas de construcción. Entonces ella tendría que ver en su municipalidad cómo es el plan regulador de donde ella vive, Elizabeth, y ver, ¿no es cierto?, si se respeta la distancia entre las rasantes de una propiedad y la de otra propiedad. ¿Me entienden? No puedo dar un metraje, un centímetro exacto. Depende de cómo esté aprobado el plan regulador de cada comuna. Pero debe haber una distancia razonable entre cada casa, de cada inmueble, así como entre Claro. cada edificio. Porque imagínense si tuvieran dos edificios así pegados, no, no sería agradable vivir así, ¿no? Entonces lo aconsejable es que Elizabeth se Que acerque a su averigüe, municipio y haga la sí, consulta. sí, que averigüe cuál es la distancia mínima que tiene que existir, ¿no es cierto?, entre el vecino y ella. Claro. Porque, Marcos, porque sí, si perdón, es que en el magistrada. fondo construyó más allá de lo que debía, puede ser objeto de una demolición, Claro. ¿ya? Sí. Sí, magistrada, tenemos una pregunta de Marcos, quien dice, ¿cómo saco un arrendador a quien solo le propuse pagar los fines de mes? Entiendo que no hay contrato de por medio, hay solamente un acuerdo de palabra. ¿Ya? No, pues no importa si el contrato de arrendamiento es consensual, es de palabra. No es necesario que sea por escrito. Ya, lógicamente la gente generalmente lo hace por escrito y se asegura, y cuando ya uno se quiere asegurar más todavía lo hace por escritura pública, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor es consensual. Entonces, al ser consensual, lo que va a primar va a ser el valor que señala que tiene el contrato de arrendamiento el arrendatario. Entonces, al ser escrito, es una prueba en favor del arrendador. Porque Claro, supongamos que el contrato de arrendamiento era por 200.000 pesos, pero como no está escrito, el arrendatario dice, no, en realidad era por 100.000 pesos, ¿no es cierto? Lo que dice el arrendatario, que era de 100.000 pesos, en a este menos caso que ¿Mm? se acredite lo contrario por algún otro medio de prueba, pero generalmente va a servir la prueba testimonial por disposiciones que establece la ley. Es decir, probablemente si el arrendador emite algún tipo de vale, puede ser un medio de probatorio para, en caso de que se Claro, llegue a un tribunal. pero siempre y cuando el arrendatario haya firmado ese vale. Interesante eso. Sí, porque si no, de que no le va a servir porque va a ser una prueba que emana del mismo arrendador. Claro, Tendría que, lo que valdría en este caso sería alguna prueba que emanara del arrendatario. Porque el arrendatario es el que está diciendo que no, que vale 100.000 pesos, y el arrendador es el que dice, no, yo le he pagado 200. Entonces, tendría que ser una prueba documental que emanara del arrendatario y que le sirviera al arrendador para acreditar que efectivamente eran 200. Por eso el consejo es, obviamente, celebre el contrato por escrito. Ese es el consejo. ¿Mm? ese es el consejo. Sí. Nos encontramos en Jueces y Juezas en Línea, la iniciativa del Poder Judicial a través de su Dirección de Comunicaciones para establecer una comunicación precisamente directa entre la ciudadanía y la judicatura a través de www.Poder Judicial TV y también a través del Facebook del Poder Judicial. Usted puede seguir estas transmisiones, son innumerables las que se han hecho durante este año y sobre diversas materias. Usted puede consultar, puede revisar la que sea de su interés, la materia civil, materia penal, laboral y por supuesto de familia. Nos encontramos también, hay que recordar, con la magistrada Antonella Farfarello Galetti. Ella es jueza titular del segundo juzgado civil de Talcahuano. Magistrada, otra pregunta, dice Gonzalo, ¿por qué el tribunal, no dice qué tribunal, pero tratemos de hacer una cosa como general, ¿por qué el tribunal está decretando una segunda notificación personal en un juicio de arriendo si el procedimiento legal no lo contempla? En este caso, el arrendatario abandonó el inmueble habiendo sido notificado y ya no sabemos dónde notificar por segunda vez. No sabría decirle por qué están ordenando notificar personalmente nuevamente. Si no tengo una respuesta para eso, pero si la Es un caso propiedad bien estaba, particular en todo caso. claro, es muy particular. Entonces,
lo que sugiero es que pida al tribunal la constatación de que el inmueble está desocupado. Eso está establecido en la ley 18.1 claramente. Se pide al tribunal que vaya un ministro de fe, esto es un receptor judicial, que constate que efectivamente el inmueble arrendado está desocupado. El ministro de fe lo constata, se lo hace saber al tribunal y el tribunal hace entrega de la propiedad a su dueño. Y así se soluciona. No sería necesario notificar personalmente nuevamente al arrendatario que ya no está en propiedad. Carece de sentido, ¿no? Sí. Bueno, nos informan por interno que es el 16º Juzgado Civil de Santiago, pero para efectos de la respuesta probablemente Es que, no claro, a lo tenga... mejor pueden haber otras aristas en ese juicio, pero Sí. en términos generales, no en ese juicio particular, porque puede tener otras cosas que no estamos en conocimiento. Si un juicio de arrendamiento, estando ya en tramitación, se ve que el arrendatario se fue, que abandonó el inmueble, simplemente se pide al tribunal que un ministro de fe vaya, constate el abandono y lo haga saber al tribunal, y el tribunal le va a hacer entrega de la propiedad al dueño, para efecto de que no siga perdiendo dinero por el hecho de tener abandonado su propiedad. Porque mucha gente, como vuelvo a insistir, vive de los arriendos. Además, mucha gente está endeudada, tiene crédito hipotecario, tiene que seguir pagando los hipotecarios que paga precisamente con esos bienes que tiene que arrendar. Entonces, siempre hay que ponerse en yo siempre pienso en eso, o sea, no es que alguien tiene un inmueble y yo pienso, no, lo tiene completamente pagado, casi que puede ser un lujo. No, hay gente que le cuesta mucho y lo paga con esfuerzo y arrendándolo, etcétera. Así es, y como dice usted, magistrada, muchas personas en estas circunstancias de pandemia han dejado sus casas para arrendarlas y están viviendo de Claro, allegado con otros familiares, por lo tanto, es probablemente su ingreso principal. así es, así es. Magistrada, tenemos una pregunta de Cristian Álvaro Lavín, quien dice, buenas tardes, una consulta. Tengo mi casa tomada sin mi consentimiento. Los ¿Ya? demandé, estoy en un juicio precario. ¿Cuánto se demora ese juicio para hacer el lanzamiento? Tal vez sería bueno explicar también qué es un juicio precario y hablar Sí, del plazo. ya. Y El juicio también. juicio de precario, bueno, se tramita sumariamente, ¿ah? Es un procedimiento corto, una audiencia de contestación, de conciliación, luego hay un periodo corto también de prueba, pero claro, para la gente que tiene la necesidad de recuperar su inmueble, nada se hace corto, todo se hace largo. Entonces, el problema del procedimiento precario y de todos los otros que hemos hablado es que está suspendido el término probatorio. Entonces, lo más probable es que haya quedado en la etapa del llamado conciliación. Y como dije, si la parte demandada no accedió a conciliar, el juez se encuentra atado de mano hasta que termine el estado de excepción constitucional de catástrofe, y una vez que termine el estado excepcional, constitucional excepcional de catástrofe, los 10 días siguientes que termine va a empezar a correr de nuevo el probatorio. Y ahí se van a poder reactivar los juicios. Entonces, a ver, supongamos que termina ahora en diciembre. 10 días más sería de diciembre, más rendir la prueba, etcétera. Enero podría a lo mejor traer su sentencia, si todo va bien, febrero. Y de el lanzamiento. Eso siempre y cuando no apele la parte contraria. Porque, claro, ahí entramos Ahí en se otro empieza problema, o a... sea, también a dilatar un poco. Sí. Ya, pero supongamos que no apela, que afirme la sentencia, ahí puede pedir el lanzamiento marzo podría ser, que pudiera obtener, ya, digamos, recuperar su inmueble. Esto si es que termina el estado de excepción, que Que termine el algo estado de excepción, que no depende del si Poder es, Judicial. claro, y siempre y cuando no apelen. Así es. Magistrada, tenemos una pregunta de Clau, que nos dice, ¿cuánto tiempo tengo para hacer una posesión efectiva? No hay un plazo para la posición efectiva. Generalmente la gente lo hace
rápidamente, porque claro, quiere tomar posesión de lo que le corresponde, cuando fallece algún familiar, ¿no es cierto?, y tiene algún derecho hereditario sobre algún bien mueble o inmueble. Pero también pasa que a veces la gente permanece en comunidad un montón de tiempo y no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Hay que tener cuidado, sí, que es que esto ya es muy técnico, pero que pasen ciertos plazos que permita que otra persona que esté en posesión de esos bienes que son hereditarios de esa persona pueda adquirirlos por prescripción. Entonces, claro, a ver, como consejo, no deje pasar más de 5 años, que es como la regla general. Para Ese es como un consejo, pero no hay un plazo. Claro. No hay un plazo para pedir la posesión efectiva, ¿sí? Sí. Otra pregunta, ya se nos está un poco agotando el tiempo, tenemos todavía unos minutos, así que invitamos a que los usuarios de la red Facebook, que es donde se pueden postear las preguntas, sigan entregando algunas de las consultas que tienen para esta edición de Jueces y Juezas en Línea. Esteban nos dice, buenas tardes, tengo una consulta. Arriendo una casa que pasó a otro dueño, con el dueño anterior, existe un contrato de arriendo válido hasta el próximo año. El actual dueño aún no obtiene los documentos de la casa en el conservador de bienes raíces. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Hay alguna sugerencia? Lamentablemente es una causal de término de contrato de arrendamiento cuando se extingue la titularidad del dueño. Es decir, si vende su inmueble, se extingue el contrato de arrendamiento. Entonces, el nuevo dueño puede pedir la terminación del contrato de arrendamiento, excepto si este contrato de arrendamiento fue suscrito por escritura pública. Ahí es la única manera, ¿no es cierto?, de que el nuevo dueño debe respetar el contrato de arrendamiento por el tiempo de vigencia que se estableció en esa escritura pública. Entonces, según lo que le entendí, no sé si entendí bien la pregunta, la persona que le arrendó el inmueble lo vendió, ¿no es cierto? Sí. Y como lo vendió, dice, ¿qué puede hacer? Por el momento no puede hacer nada, a menos que hable con el nuevo dueño y celebre un nuevo contrato de arrendamiento con ese nuevo dueño. Pero si ese nuevo dueño quiere poner término al contrato de arrendamiento, puede hacerlo, porque la ley lo dice expresamente, que es causal de término del contrato de arrendamiento la extinción del dominio del antiguo, del arrendatario primitivo, digamos, del arrendador, digo, primitivo. Sí. Paola Stefani nos dice, en el caso de las tercerías, ¿se debe presentar igual la lista de testigos una vez iniciado el periodo de prueba o se puede esperar al término del estado de excepción? Primeramente, ¿qué es una tercería? Probablemente muchas personas no sepan qué es una tercería. Paola, mira, sí, la tercería, a ver, la tercería es muy, muy común en el juicio ejecutivo, pero muy, muy común. ¿Por qué? Pasa mucho, y de hecho le pasó a un amigo mío hace poquito, arrendó un departamento, ¿ya? Recién él estaba feliz, llegó a su departamento y lo fueron a notificar de un embargo. Claro, el pobre casi cae desmayado, pero era en relación a una deuda que tenía el anterior arrendatario. Entonces, ¿qué puede hacer este nuevo arrendatario frente a esa situación? Tiene que poner una tercería, es decir, yo como tercero no tengo nada que ver con esa deuda que ustedes están cobrando y soy yo el poseedor o dueño, porque también hay tercerías de dominio, pero la general, la común es la de posesión. Soy yo el poseedor de los bienes que ustedes me están embargando. Soy yo el poseedor del sillón, de la mesa, del televisor, ¿ya? Y yo no tengo nada que ver con esa deuda que ustedes me están cobrando. Entonces, generalmente ahí el tercerista presenta el contrato de arrendamiento de ese inmueble que fue posterior generalmente a la oportunidad en que se contrajo la obligación, acompaña también lista de testigos. En cuanto a lo que está preguntando Paola, la lista de testigos. En cuanto a la lista de testigos, se ha entendido por la generalidad de los jueces, no puedo decir por la totalidad, porque cada juez tiene su propio criterio, que se debe acompañar la lista una vez que se termine el estado de excepción constitucional y se reanude el periodo probatorio, que está suspendido. Es decir,
termina el estado de excepción constitucional de catástrofe, pasan los 10 días hábiles, ahí inicia el probatorio, es decir, tendría que ahí, de 2 días de iniciado el probatorio, presentar su lista de testigos. Ese sería el consejo. Pero insisto, hay algunos tribunales que lo han aceptado desde ya. No sé cuál será el caso de Paola, si se la rechazaron cuando intentó acompañarla o le dijeron preséntela en su oportunidad. Pero si le dijeron eso, preséntela en su oportunidad, es eso, a los 2 días de iniciado el probatorio. Perfecto. Magistrada, tenemos una pregunta de Cristian. Sí, que nos dice, bueno, una pregunta que ya me parece que habíamos respondido. Vamos con otra consulta que es de Anne, que dice, ¿cómo harán con los probatorios civiles cuando termine el estado de excepción? Es todo un tema, porque, mira, por el tema de la pandemia, hay que respetar, ¿no sé, el foro máximo dentro de los tribunales. Y usted sabe que en materia civil se pueden tomar varios compareres a la misma hora, entonces se puede llenar el tribunal de una manera catastrófica, o sea, pueden haber 50 personas en un espacio pequeño. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que los abogados, cuando ya se reactive el probatorio, pidan un día y hora específico para tomar la prueba. Entonces, así nos vamos a tener que organizar en un calendario, ¿cierto? Una agenda, días y horas exactos para que no se nos junte tanta gente porque tenemos que respetar la norma sanitaria. ¿Me entiende? Entonces, iba a ser mucho más ordenado también, porque en materia civil generalmente los probatorios son al 5.º día de la última notificación. Entonces, no es un día y hora fijo. Entonces, por esta circunstancia, por la pandemia, vamos a que hacer, como digo, una agenda ordenada con días y horas fijos que va a tener que notificarse expresamente a las partes para respetar por el aforo máximo, porque realmente va a ser un foco de contagio tremendo. Además que por instrucción de la Corte Suprema tampoco va a poder haber tanto personal presencial en el tribunal, van a haber sistemas de turno. Entonces hay algunos que van a estar teletrabajando y otros que van a estar presencial. Por lo tanto, tampoco habría la capacidad de personal suficiente para atender a toda esa cantidad de juicios al mismo tiempo. Sí, magistrada, quiero contarle que ya estamos muy cerca del término de nuestra edición de hoy de Jueces y Juezas en Línea. Vamos a leer las últimas 2 preguntas. Dice, ¿qué pasa con las deudas? Gonzalo nos pregunta, ¿qué pasa con las deudas que dejó el arrendatario? Las deudas que dejó, Imagino ¿en qué que sentido? De gas, de luz, eso me imagino, ¿no? pensemos en los servicios básicos. Mire, cuando se inicia un juicio de arrendamiento, generalmente lo que hace el abogado de la parte demandada es que pide se le notifique a la compañía de electricidad, a la compañía de gas, a la compañía de luz, de que se está iniciando un juicio de arrendamiento y que por lo tanto todo lo que se consuma de aquí para adelante, desde que se le notifica a esa compañía de luz, de gas, de agua, ya no va a ser imputable al arrendador. Por lo tanto, si la empresa de luz, de agua, de gas quiere seguir prestando el servicio al arrendatario, va a ser responsabilidad de ello y no se le va a poder cobrar al arrendador. Pero todo lo que haya consumido el arrendatario antes de notificársele a esas empresas de abastecimiento, va a tener que pagarlo el arrendador. ¿Se entendió, Cristian? Sí. Sí. Por eso es tan importante que las personas cuando presenten su demanda de arrendamiento pidan inmediatamente que se notifique a las empresas que se está iniciando este juicio en contra de tal persona y se les comunique y no se pueda después cobrar al arrendador estas sumas de dinero, que a veces es millonaria, ¿eh? A veces es millonaria. Al Así igual es. que las sumas por gastos comunes, eso es importante. La suma, las deudas por gastos comunes es una obligación que persigue al dueño del inmueble, por lo tanto, esa no se la puede traspasar a ninguna persona. Si no logra cobrársela al arrendatario, va a tener que pagarla siempre el arrendador. Es una obligación propter rem que se llama, que en el fondo lo persigue
quien sea el dueño del inmueble. Aun cuando ese propietario vendiera el inmueble, después el nuevo dueño sigue con la deuda. O sea, es importante cuando uno compra un inmueble ver si tiene deuda de gastos comunes. Sí, hay que revisar, Sí, absolutamente, y magistrada. también deuda por los servicios de aseo. Las propiedades que no pagan contribuciones de bienes raíces pagan por el retiro de los residuos domiciliarios. Domiciliarios. Claro, entonces también hay que ver si es que hay deuda. Así es. Magistrada, la última pregunta de Andrea. Dice, ¿qué pasa si el cónyuge firmó un contrato de arriendo y se fue, pero dejó a la ex cónyuge usando dicha propiedad? ¿Cómo se pide el lanzamiento de ella con sus hijos si no es parte del proceso? A ver, de nuevo, no lo entendí. Sí. De nuevo. Dice, ¿qué pasa si un cónyuge firmó un contrato de arriendo y se fue, Ya, pero dejó a la ex cónyuge usando dicha propiedad? Yo entiendo o sea, que estaban casados, probablemente se separaron y claro, él firmó el contrato y se fue. Y ya, quedó, en este caso, la mujer, la esposa, usando la casa con sus hijos, que supuestamente se la arrendó a un tercero. que se la arrendó al marido, pero se separaron, eso entiendo. Pero dice, el marido arrendó la propiedad. Ah, usted dice que, ya, Claro, el marido arrendó la propiedad para que fuera uso de la familia común, del claro, núcleo. Ya, y se fue. y se fue él, pero Ya, ella quedó, o sea, probablemente se separaron, él se claro, fue y ella claro. quedó viviendo en la casa, pero está Ya, con sus hijos. ¿Cómo ya. se hace el lanzamiento? ¿Se puede hacer? ¿Ella es parte del proceso en este caso? No, pues ya no es parte, pero claro, ahí hay que seguir el conducto regular nomás. Hay que notificar al arrendador, que en este caso es el marido, pero como el marido se fue, la pregunta ¿cómo se llamaba el que preguntaba? Andrea nos pregunta. Andrea, seguramente Andrea dice, pero ¿cómo voy a notificar a este señor si este señor se fue? Bueno, se presume por ley que el domicilio del arrendatario, en este caso, es el que está en el contrato de arrendamiento. Entonces se notifica fácilmente y se sigue el conducto regular. No es necesario que esté viviendo ahí la persona que arrendó. ¿Se entiende Claro, algo así. Bueno, el marido era el arrendatario, claro. Claro, po, Em, el marido era el arrendatario y se fue. No importa porque se presume que el domicilio del arrendatario es el domicilio arrendado. Por lo ya, tanto, va y se le notifica nomás. Es como que si él siguiera viviendo ahí. Hay una presunción legal. Entonces después se sigue nomás el conducto regular y cuando se llegue a término se va a producir el lanzamiento de la cónyuge y de los hijos, no importa que él no esté viviendo ahí. No, no claro, tiene importancia. ¿Ya? se entiende perfectamente, magistrada. Magistrada, hemos llegado al término de esta edición de Jueces y Juezas en Línea. Queremos agradecer su participación. Ha sido muy clara, hemos recibido muy buenos comentarios en redes sociales. Quiero contarle Gracias. que hemos tenido más de 200 conectados en esta edición y queremos agradecerle a la magistrada Antonella Farfarero Galetti, jueza titular del segundo juzgado civil de Talcahuano, su participación. Magistrada. Encantada de lo que se les ofrezca, yo poder ayudar, cualquier duda que la gente tenga, yo, no sé, cualquier tema que les interese, yo feliz. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente, magistrada, y también muy agradecido de todas las preguntas que nos hicieron llegar a nuestro Facebook del Poder Judicial. Todas estas consultas van a quedar, sin duda, en la grabación de este programa en www.poderjudicialtv.cl y también en el perfil de Facebook del Poder Judicial. Si usted no alcanzó a ver el programa, puede revisarlo más tarde, también en YouTube, ojo, puede revisarlo, esta y otras ediciones. Y queremos dejarlos invitados para la próxima semana con un nuevo tema, con un nuevo juez, para poder seguir estableciendo este contacto tan directo que se genera a través de jueces y juezas en línea. A todos ustedes les deseamos que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.